¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Mateo 5, Mateo 6 en realidad, Mateo 6? Hay algunos maestros que nos enseñan cómo leer cualquier tipo de literatura, dan algunos trucos que nos ayudan a ser más eficientes en la lectura. Por ejemplo, lectura rápida. Algunos de los trucos es tomar el dedo índice e ir a través de la lectura moviéndolo a través de las palabras. De esa manera usted se mueve más rápido que lo que se mueve los ojos y así va logrando andar más rápido. Otro truco es tomar dos dedos y en vez de mover los ojos, mover los dos dedos hacia abajo. De esa forma usted también logra leer un poco más rápido. Hay otros que nos dicen que también la lectura lenta es buena, meditando en cada uno o cada una de las palabras que se encuentran allá, aquí en las escrituras o en cualquier libro. Y a veces es un poco doloroso la lectura despacio o leer despacio porque no termina uno. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, uno como que ya dice, bueno, yo ya quiero salir de esto, quiero continuar con el siguiente. Al mismo tiempo, ambos son importantes. Los lectores que regularmente lo hacen, que son lectores maduros, saben cuándo leer rápido y cuándo leer despacio. Y además de esto tienen una idea de lo que van a encontrar en las escrituras. Una persona que quiere saber qué dice o qué dice el libro, se prepara con anticipación para saber lo que quiere encontrar en su lectura, que quiere saber lo que quiere encontrar en la lectura o que quiere responder a lo que está buscando. La idea es que los autores en general tienen una forma de cómo estructuran sus libros y la idea es tratar de entender esas estructuras. Y la Biblia también cuenta con eso. Las personas que escribieron, los autores que escribieron las escrituras también lo hacen de esta forma. Entonces nosotros como lectores debemos estudiar y entender qué es lo que el tema principal, cómo es su estructura, si hay una estructura, cómo la podemos ver, es decir, aplicar como un rayos X a la estructura y ver cómo está todo organizado, ver cuál es su esqueleto, qué cosas son importantes, cuál es el tema principal, de tal manera que podamos conocer qué es y cómo nos podemos entender o cómo podemos entender las escrituras. A veces hay que pasar tiempo, hay que masticar como se masticaría un buen filete, despacio para sacarle todo el jugo. Otras veces hay que hacerlo un poco más rápido, como se tomaría usted de pronto esas malteadas de frutas que hacen ahora, de frutas o verduras, y le echan todo esto y se vuelve así espeso, y a veces hay que pasarla rápido para poder llegar. La idea es un balance en la mitad. La idea es notar cómo progresa el texto, ver cuál es la tesis del autor, ver qué es lo que él quiere demostrar, porque siempre hay una tesis, siempre hay un tema principal. Y hay que recordar que en el Evangelio de Mateo también tenemos un tema principal, y ese tema principal debe estar detrás de nuestra mente cuando estamos leyendo a Mateo. De esto hablamos un poco cuando empezamos a estudiar la carta, pero creo que es bueno recordar, yo creo que es bueno que recordemos cuál es el tema principal de Mateo. Hay que saber con eso para poder entender el resto, para poder continuar entendiendo lo que el autor nos está diciendo acá. Y el tema principal de Mateo es que Jesús es rey. Ese es el tema principal. Desde el primer capítulo, desde los primeros versículos, desde Mateo 1:1 nos está mostrando que Él es un rey. Desde el 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, libro del comienzo de Jesucristo, hijo
de David. Eso es importante, es algo importante tener en cuenta, porque David es un rey, David es el rey David, y de él viene Jesucristo. Entonces, la introducción que hace el autor, que hace Mateo, cuando nos introduce a este libro, o los primeros capítulos, que es su introducción, nos presenta o nos introduce a este rey, el rey Jesús. Jesús es el rey, y en el libro de Mateo vemos esto. Él lo introduce presentando diferentes detalles. Por ejemplo, ¿quiénes son sus padres? Es David. ¿Cuál es su herencia? ¿Cómo vemos su línea? Vemos igualmente que su nacimiento fue virginal, es decir, nació de una virgen, fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es importante también. El autor de este libro ha tomado todo alrededor, todo lo que ha podido, para demostrarnos que Jesús es un rey, que es el rey. Ha tomado desde los ancestros y nos ha llevado hasta el trono de David. Además de todo esto, nos dice en el capítulo 2 que los magos lo veían así. Cuando los magos van a visitar el nacimiento de Jesucristo, si recuerdan, ellos vienen buscando no a Herodes, no vienen buscando a otro más que el rey de los judíos que ha nacido, dice en el capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey? Dicen los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos ya reconocían que el rey estaba ahí. Juan el Bautista igual. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar y empieza a bautizar, él les dice: vea, va a venir uno que es más poderoso que yo, uno que sí es en realidad rey. Y además de eso, Dios en ese momento también se involucra en el evento, y él dice que Jesucristo es él mismo lo llama mi Hijo amado. ¿Quién más o qué más importante que ser llamado por Dios como su Hijo amado? Además vemos cómo él sobrepasa la tentación en el capítulo 4, vemos cómo sobrepasa la tentación, pero es importante notar que Satanás también lo reconoce como el Hijo de Dios. Miren ahí el 4:3, acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios. Él lo está tentando, pero él sabía que él era el Hijo de Dios. Y luego, después de eso, después de que lo hemos introducido, que el autor lo ha introducido como el rey, él mismo empieza a hablar. Jesucristo nos empieza a dar sus palabras, empieza a predicar, empieza a exhortar, empieza a exponer, empieza a dar unas declaraciones que solamente un rey puede hacer. Aquí estas declaraciones las encontramos en los capítulos 5, 6 y 7. Ese es el sermón del monte en donde hemos estado. Además de esto, en el capítulo 8 vemos que no solamente se queda con sus palabras, sino que también lo demuestra, hace milagros. Por ejemplo, cura a un leproso, cura al criado del centurión, cura a la suegra de Pedro. Además de esto, calma la tempestad, saca los demonios. Él empieza a probar que sí es el rey. Más adelante, en los capítulos 11 y 12, vemos su rechazo. Los judíos empiezan a hacer ese rechazo y el rechazo al rey. Lo condenan, acusándolo de que no guardaba el día de reposo. Lo condenan de ser un mensajero de Satanás. Le piden señales, pero él obviamente ya se las había dado. Lo rechazan y lo acusan ante Pilato y luego lo crucifican en el madero. Pero la muerte no puede contenerlo, no contiene al rey. Él resucita y ministra a los discípulos y les dice y les entrega toda la autoridad como haría un rey. Entregó la autoridad a ellos para que llevaran el evangelio a todas las naciones, para que presentaran el mensaje. Entonces aquí en Mateo vemos una y otra vez que Jesús es el rey, que Él es el rey. Y en Mateo 6, si están conmigo, regresemos a Mateo 6, el rey está hablando. Este es el rey, no son cualquier palabra, son las palabras de un rey.
¿Y qué hacen los súbditos del rey? Obedecen, ¿cierto? Para eso Él nos está entregando estas palabras, y para nosotros a veces es difícil entender la monarquía, porque nunca hemos vivido bajo la monarquía. Algunos países tienen algo de monarquía o han tenido monarquía en el pasado, y cuando hay monarquía, lo que hacen las personas, los súbditos, es obedecer. De hecho, no solamente obedecen, sino tienen un respeto especial, un respeto para los reyes. Y nosotros, de la misma manera, debemos obedecer al rey. ¿Por qué? Porque Él está hablando, y yo les digo, tenemos un problema en nuestra sociedad, porque las personas no están escuchando las palabras del rey. Algunos de ustedes probablemente no escuchan lo que está aquí escrito, conocen, estamos aprendiendo lo que dice ahí, pero no obedecemos sus palabras, o las conocemos pero no hacemos caso. Algunos podríamos decirse que es como en el colegio. Si recuerdan en el colegio que les decían los profesores, es que le entra por un oído y le sale por el otro, porque no quieren obedecer o escogen no obedecer. Algunos podríamos decir que simplemente no obedecen porque no son creyentes, o no quieren obedecer porque no creen, no tienen todavía la entrada al reino de los cielos. Otros podríamos decir que parecen ser creyentes y en su apariencia muestran que son muy piadosos, que se acomodan a las escrituras, que pareciera que son verdaderos, pero sus deseos internos, su corazón interno, sus pasiones internas no son correctas. Y lo que está pasando aquí en Mateo es exactamente eso. Él está atacando a este tipo de personas. Algunos de ustedes también pueden ser creyentes y de pronto se sienten superiores, se sienten mejor que otras personas, se sienten que no son pecadores y de pronto están condenando a las demás personas y los ven como publicanos, y ustedes son un poco más, que soy de un nivel superior. Al final son lo que las escrituras llaman hipócritas. Hay que recordar que los hipócritas son simplemente actores teatrales, personas que montaban el show para que todo el mundo viera, se ponían esa máscara para que todos vieran que era, oh, qué hombre tan piadoso, qué mujer, excelente. Los actores hacen eso, ponen esa máscara de sonrisa y por dentro son como sepulcros. Vamos a verlo ahora en unos minutos. Es importante entender esto porque estas personas están buscando el sol que más alumbra para mostrar, para poner su show. Hay fábulas, Esopo escribe mucho acerca de eso y habla de los falsos amigos que dejan a los otros en tiempos de prueba. Él habla, por ejemplo, de un lobo que estaba malherido, unos perros lo han cogido y lo dejaron malherido a un lado, y pasa cerquita a una oveja y él le pide a la oveja que por favor le traiga un poquito de agua para que pueda volver otra vez a retomar fuerzas y ir a comer y a conseguir carne para vivir. Y la oveja pues le dice, si le traigo agua, de pronto también le estoy proveyendo la carne. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el lobo es engañar. A veces es eso, a veces las palabras simplemente engañan. Entonces por eso hoy hemos titulado el sermón de hoy, soy hipócrita yo. Jesús está tratando este tema principalmente, y si esta palabra le parece dura, también ya advierto, pues peléese con la escritura, peléese con Jesús. Él es el que está hablando acá, Él es el que está diciendo estas cosas. Entonces vamos primero a leer el texto. En Mateo 6, versículo 1. Vamos a iniciar desde ahí. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Oremos para entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias te damos por tu escritura, gracias te damos por la revelación especial, gracias porque tú nos has permitido hoy estar acá, y nuestra oración, Señor, es que estas palabras vamos a estudiar hagan un efecto en nuestra vida, hagan un efecto real, hagan un efecto verdadero, que en realidad seamos transformados por ellas, y que al final del día de hoy podamos, Señor, no solamente entenderlas, sino haber sido transformados por tu palabra. Te pedimos que guíes los pensamientos, las intenciones de cada uno de mis hermanos acá, los míos, y que todo el tiempo y todo lo que hagamos sea de alguna forma para honrar y glorificar tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Este texto, capítulo 6, estos versículos, hace parte de una serie de correcciones. Ya vimos las correcciones que están desde el capítulo 5, versículo 21 hasta el 48. Vimos que Él les ha dado 5 correcciones. Jesús les ha dado 5 correcciones a los fariseos, a los escribas y fariseos. Ahora continúa de una forma diferente. Ahora el centro de esas correcciones es lo que se hace de forma externa. Él ha estado hablando de las cosas internas, ahora esas correcciones lo que está haciendo es esas prácticas que se hacen de forma externa, o de lo que se mostraba de las personas, o lo que ellos estaban mostrando. Y lo que está haciendo aquí el rey es desenmascarar a estos hipócritas, a los hipócritas de la época. Y quiero que miremos lo que Jesucristo, el Rey, hace en diferentes lugares. Miren lo que hace en el capítulo 7, versículo 5. Él empieza y les habla y les dice: no juzguen para que no sean juzgados. Dice en el 5: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Él aquí está condenando la hipocresía. Y si quieren, vamos a ver una característica de esa hipocresía. Miremos lo que encontramos en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, versículo 12, capítulo 12, perdón. 2 de Samuel, capítulo 12, encontramos a 2 personas, Natán y David. Natán y David están conversando, están sentados, están tomando una gaseosita, unas galletitas, y Natán confronta a David con una historia. Le dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, y empieza Natán diciendo eso: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 12:2: el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en este momento, dice. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Debe pagar 4 veces por la condena, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel. Qué duro. ¿Por qué lo hizo? Porque él no solamente tomó la corderita, la esposa de otro, sino que lo mató a este otro, a Urías y a Betsabé. Y David, muy orgulloso, muy hipócrita, dice: pues que se muera. Él condenó algo que él mismo había hecho. Él condenó esto. Y a veces
Eso es lo que sucede. Las personas o los pecadores piensan o utilizan o son hipócritas de una manera parcial. Son parciales, no son justos en sus apreciaciones. Ellos ven las otras personas las ven como los pecadores, pero ellos no se ven de esa forma pecadores. Hacen juicios que son incorrectos hacia ellos, y es lo que están haciendo los fariseos. Regresemos a Mateo y les muestro otros dos ejemplos. En Mateo 15, en el versículo 6 o el versículo 7 mejor, dice Jesús hablándole a los fariseos, les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aquí es importante ese versículo 9, porque nos muestra que los hipócritas están inventando normas, reglas que colocan al nivel de la palabra de Dios. Hay personas que les dicen: vea, usted no puede ver esa película, es que usted no se puede vestir así, es que usted no puede bailar, o muchas cosas que la Biblia no prohíbe. La Biblia no las prohíbe, y esto es también hipocresía. Poner la tradición sobre las escrituras, eso es hipocresía. Miren más adelante, Mateo 22. En Mateo 22, en el versículo 15, encontramos que la hipocresía es un simulacro. Miren, leamos los textos. Dice: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndolo en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos juntos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. ¿Qué afirmación? Hasta ahí. ¿Qué afirmación? Nosotros no sabríamos, si él no nos hubiera dado el versículo 15, no sabríamos el corazón de los fariseos, porque ellos habían deliberado, pero nosotros no sabemos acá. Las personas no sabían. Esa frase se tiene que haber incluido ahí para saber qué era lo que ellos estaban diciendo, porque el 16 es una frase fenomenal, es excelente, porque sabemos, yo afirmo eso también, lo que ellos dicen. Dice: el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial, y eso era Jesucristo. Pero ellos están montando aquí como un simulacro, no sé si ustedes han estado en un simulacro, probablemente sí, algunos de ustedes, donde si es un simulacro de incendio, por ejemplo, ¿qué sucede? Todas las alarmas empiezan a sonar, todas las personas empiezan a salir del edificio, si están en un edificio, tienen un centro de acopio, de reunión, y llegan los bomberos, llega la policía, suben, bajan, pero no hay fuego. Es simplemente un simulacro. Es lo que están haciendo acá estos hombres, los herodianos y fariseos. Ellos están haciendo un simulacro, y dice el 17, en el versículo 17, ellos hacen esa pregunta, dice: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy difícil de contestar en este momento. Es difícil, para Jesús era una pregunta muy difícil para responder, pero dice en el 18 que Jesús conocía su malicia. Es impresionante esto, porque él sí la conocía, nosotros no. Nosotros no sabemos qué hay detrás de las personas. Hay personas que pueden estar en medio de nosotros actuando como verdaderos cuando no, o poniendo un show cuando no. Y le dice, conociendo su malicia, digo: ¿por qué me ponéis a prueba? Hipócritas. Los llama como los debe llamar. Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto, y le trajeron un denario. Y él le dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César.
Entonces él les dijo, pues dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Jesucristo conocía sus motivos, conocía su malicia. De una manera externa se veían bien. No creo que ninguno de nosotros hubiera podido decir nada acerca de estos hombres si no nos hubieran dicho que había en su corazón. Y probablemente eso sea lo mismo hoy para nosotros acá. ¿Por qué hace lo que hace? Esa es mi pregunta para usted hoy. ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué hace lo que hace? Miren lo que dice en el capítulo 23, ahí mismo, una página más. Miren esas condenaciones que da, o esas denuncias que da Jesucristo a los escribas y fariseos. Miren el versículo 13, él empieza con un ay, pero ay de vosotros. Ese ay quiere decir, en vez de una bendición, quiere decir juicios. Ay, es lo contrario a una bendición. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están en ellos cerraban las puertas con la forma de ser, con su hipocresía. Ay de vosotros, el 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Qué gente estaba tratando inclusive lo más vulnerable de la sociedad y lo estaban vulnerando, o las devoráis, dice. Aún cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Eran personas que estaban orando. Y les dice otra vez, ay, en el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, es para hacer personas, para evangelizar. Ellos estaban haciendo evangelismo. Y luego, ¿qué dice? Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guía ciego, que decís, nada es nada, y que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación. Y de esto estudiamos antes, la hipocresía, insensatos, ciegos. El 19, ciegos, otra vez les dice. Luego en el 23 encontramos otra de estas denuncias. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso que la ley. Ellos daban, eran generosos en esos diezmos, pero estaban en este momento descuidando los preceptos más importantes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, el 25, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. El 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado es un sitio donde ponen a una persona ahí pues, es donde fallece, lo entierran, lo limpian. Si ustedes algún día han ido a los jardines de recuerdo, jardines de paz, ahí están todos, qué lindo se ve todo, pero por dentro todo eso está podrido. Las carnes, los huesos, todo eso por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice aquí. Luego el 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué palabras? Aquí nos está mostrando que la fachada no corresponde con lo interno. Hay un hipócrita que pasó como hipócrita todo el tiempo que estuvo con Jesús. Si recuerdan, su nombre es Judas. Miren Judas 26, Mateo 26, Mateo 26, capítulo 26, Mateo 26, versículo 14. Entonces, dice, uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Piensen en Judas. ¿Qué hombre era este? Era el hombre de mayor confianza.
Era el hombre que todos decían, oh, yo sobre este hombre yo daría casi que la vida. Le habían entregado todo el dinero. Ellos le habían dado la bolsa a él para que la cuidara, y el que administra el dinero es el que mayor confianza, en el que mayor confianza tiene. Pero él era un hipócrita y lo vendió. Y lo vendió con un beso. Miren el 47, ahí mismo, 26-47. Mientras todavía él estaba hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañando de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prenderme. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le besó. Ahí lo entregó. Impresionante. Entonces la pregunta, volviendo a Mateo 6, es: ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué sirve? ¿Por qué da? El Rey conoce los corazones. Él conoce su corazón. Él sabe exactamente. Él sí sabe. Nosotros no sabemos. Él sabía, Jesús sabía. Yo no sé. Los hermanos acá ninguno sabe. La pregunta es: ¿lo sabe usted? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Sé yo? Si no lo hace bien, siempre puede arrepentirse. Uno siempre puede decir: perdón, yo he estado mal en esto, yo he sido hipócrita, perdón, porque esto no es habitual en los creyentes. La hipocresía no es habitual. Es posible que uno caiga, es posible. Yo les digo que inclusive los más maduros caen en la hipocresía. Miren Gálatas, vamos a Gálatas, pues, capítulo 2. Pablo tiene que corregir a Pedro por su hipocresía. Miren el versículo 11 del capítulo 2. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el segundo, fue arrasado por la hipocresía de ellos. Pablo y Bernabé, hipócritas, no lo hubiéramos pensado. Pedro y Bernabé, hipócritas, nadie lo hubiera creído así, pero fueron reprobados por Pablo. La hipocresía es ese pecado del yo, del egoísmo, es una tendencia repulsiva, es exaltarse usted, es quitar a Dios la gloria para ponérsela a usted, en vez de darle la gloria a Dios, dársela a usted. A veces nos ponemos a pensar: ¿qué dirán de mí? Quiero quedar bien con las personas. Eso es algo tan dañino, mis hermanos. Primera de Pedro 2 nos dice que deseche la hipocresía. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, deséchese, quítese ese pecado, no busque quedar bien con la gente, porque eso es hipocresía seria. Hay que quedar bien con Dios, porque la hipocresía tiene repercusiones profundas. Probablemente algunos de ustedes ni saben de qué estoy hablando, o no les interesa, pues usted no es de Cristo. Yo le diría a usted hoy: entregue su vida al Señor. No espere a mañana, porque de pronto no hay un mañana. Hoy es el día de la salvación. No más rechazo, no más rebeldía, no más pecado. Deje atrás ese yo, tome la cruz y siga a Jesucristo. Él quiere que se salve. Y hoy, en este momento, es el momento de arrepentirse. Crea en Jesús como el que toma todos sus pecados para llevarlos a la cruz y derramar
su sangre sobre usted, de tal manera que Dios lo puede ver santo, justo. Regresemos a Mateo. Mateo 5. Mateo 6. Mateo llama a los fariseos hipócritas porque él conocía lo que hacían, él conocía lo que hay en las personas. Mateo 6, el tema es la hipocresía, y ese tema es el que domina la hipocresía en las ofrendas, la hipocresía en la oración y la hipocresía en el ayuno. Él está corrigiendo eso. No hay nada de malo en dar limosnas, no hay nada de malo en orar, no hay nada de malo en ayunar. Lo que está mal es que usted o que se haga para llamar la atención a usted mismo. Eso es lo que está mal. El problema es el problema en que me encuentro es que cómo me atrevo a usar algo que es de Dios para darle gloria a Él y usarlo para mi gloria, buscando un reconocimiento. Esto es inconcebible, es ridículo. En estos versículos Jesús está ayudando a mostrar, no solamente a usted, a mí, por qué hacemos lo que hacemos. Eso es lo que nos ayuda a hacer. Aquí encontramos, en estos versículos, especialmente el 2, encontramos cómo se debe dar. Dice, no se debe dar de una manera hipócrita, y en el versículo 2, y luego vemos la prescripción de cómo se debe dar o cómo se debe ofrendar. Por eso dice, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí lo que nos está diciendo, o el tema central, es que aquellos que están buscando la recompensa ya la han tenido, ya tienen el pago y ya lo recibieron. Si se hace de una forma hipócrita, ya tienen el pago, y está diciendo no lo hagan, no toquen trompeta, ya discutimos esto, para ser alabados por los hombres en las calles. Ahora en los versículos 3 y 4 vamos a ver el mandamiento, la prescripción o el antídoto para no dar con hipocresía. Miremos lo que dice ahí. Pero tú, otra vez, cuando des limosna. Si dice cuando, está haciendo referencia al mismo cuando des limosna del versículo 2. Ese cuando nos está mostrando que es algo habitual, es algo que las personas hacen, que dan regularmente a las personas o dan regularmente a la iglesia por implicación. No quiere decir tampoco las palabras que encontramos ahí. Dice que en el versículo 3 dice, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué significa esto? Significa esto que la esposa, por ejemplo, no debe saber si da o no da. Hay unas personas que así lo consideran, que ni siquiera la esposa sepa. Yo pienso que debe ser, o la idea que encontramos acá es que debe ser confidencial. Debe ser confidencial, no necesariamente escondido. Quiere decir, o la idea es que sea algo espontáneo, no planificado para que lo vean, pero sí planificado para hacerlo. El punto es, yo no estoy buscando que con mi ofrenda o con mi regalo las personas me vean lo que yo estoy haciendo. Sin buscar, la idea es dar sin buscar la gloria personal, porque si es así, si se hace correctamente, si se hace en lo secreto, tu Padre que ve lo secreto te recompensará, es lo que dicen las palabras. El Padre, pues es el Padre de quién, de los creyentes. El Padre es el Padre de los creyentes, de los discípulos, no de los incrédulos. Y miremos lo que encontramos, un ejemplo de esto en Hechos 4. En Hechos 4, si recuerdan que la congregación está iniciando en este momento. La iglesia ha comenzado en Hechos 2, ahora en Hechos 4 hay una congregación, y aquí encontramos lo que está sucediendo.
Miren lo que ellos estaban haciendo en el versículo 32. Dice, la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esto no es para mostrar que el comunismo está bien, no estamos hablando acá de comunismo, en una decisión que ellos habían tomado para este grupo de personas, porque habían unos en necesidad y entonces habían decidido poner cosas en común para que todos recibieran el dinero y pudieran subsistir. Dice el 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Piensen en esto, no es si lo hiciéramos en nuestra congregación, si hay alguien que decide vender su casa para ayudar a los otros, pues alguien lo tiene que saber. Las personas lo saben. El problema no está en si lo saben, el problema está en cómo está mi corazón. Y ellos lo estaban haciendo correctamente en este momento, y dice, la depositaban a los pies de los apóstoles y las distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, oigan Bernabé, que traducido significa hijo de la consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así lo estaba haciendo sin hipocresía. Pero miren lo que le sucedió a los hipócritas. Dos, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, en el capítulo 5, con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hace esto? Porque él quería verse que era un dador. Yo vendí, yo soy como ustedes, yo he vendido y vengo a traer ese dinero y lo pongo a los pies de los apóstoles. Pero se ha quedado con parte. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, era suyo. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. Él quería mostrar que era una persona piadosa, entonces cogió una porción y dijo, aquí se las pongo para que todos me vieran. Él lo hizo al contrario. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí mismo cayó muerto. Su hipocresía lo único que lo llevó fue a morir. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios dice, regresando a Mateo, miren lo que dice ahí. Él ve todo porque Él es omnisciente. Además, Él sabe todo porque es omnisciente. No importa si las personas, yo les diría, unos dirían, no, es que no, yo quiero hacerlo en oculto, no quiero que ninguna parte de la congregación sepa que yo voy a dar un poquito, o que le voy a ayudar a este hombre o no. Usted lo puede tratar de hacerlo así. Hay momentos en que no es posible. Hay momentos en que hay personas que van a notar que usted ha sido generoso. No tiene nada de malo, lo que tiene de malo es cómo está su corazón. Si su corazón lo que quiere es que todos vean, ay, vea qué bueno soy, qué buena persona. Entonces, mis hermanos, no hay que buscar que nos vean, hay que hacerlo de un corazón sincero. Una pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y cómo hago yo para dar? ¿Qué tengo que dar? ¿A quién tengo que darle? Las escrituras no hablan en ningún lugar de que hay un número de que yo tengo que darle a este hombre el 10% de lo que yo me gano, o yo tengo que darle el 10% a la iglesia. Eso no es bíblico. El diezmo no es bíblico. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Yo quiero corregir un poco. Este texto, lo que hemos hablado acá es de la hipocresía. Hemos hablado de lo que la hipocresía al momento de dar. Y yo quiero tomar unos minutos para aclarar un poco las ofrendas, para que ustedes entiendan cómo es que debemos dar. Hace 2 años inició esta obra, lo que estamos acá, y yo creo que es la primera vez que hablamos de esto.
Entonces es bueno tomar unos minutos, no vamos a hacer un desarrollo exegético de cada uno de los detalles, pero es bueno que entendamos y cuando volvamos a llegar recordar estas cosas, cuando volvamos a tomar un versículo acerca de esto. Pero quiero que vayamos a segunda de Corintios 8. En 2 de Corintios 8 vemos a Pablo instruyendo a estos nuevos creyentes, acerca de dar. Dice en el versículo 1, dice: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Él quería mostrarles lo que había sucedido en las iglesias de Macedonia. Esas iglesias eran la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Por qué? Porque ellas estaban respaldando económicamente a aquellos que eran responsables de liderar la obra, y por eso Pablo les está recordando aquí a los corintios. Y esto aplica tanto para el dar a una persona, una persona que está en necesidad, como dar en la iglesia. Al parecer, los corintios no conocían de las bondades de los macedonios. Entonces lo que está haciendo Pablo es mostrarles sus virtudes, es que no eran egoístas, que daban generosamente, que daban abundantemente, porque el motivo de ellos no era hipócrita, sino ellos simplemente, su motivo era dar porque Dios, por la gracia de Dios, los motivaba a dar, simplemente por saber que Dios había tenido gracia con ellos. Miren el versículo 2: pues en medio de una gran prueba de aflicción, paremos ahí, a pesar de las circunstancias, estos macedonios daban, sin importar, estaban pasando momentos difíciles y no pensaron en estos momentos difíciles ni esas tribulaciones, siempre pusieron la necesidad de los otros por encima de la de ellos. Abundó, miren el texto, abundó su gozo. El gozo de los macedonios iba más allá del dolor y sufrimiento. Su regocijo era acumular tesoros en el cielo. Por eso daban por la gracia de Dios, a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, daban con gozo, daban a pesar de su pobreza. Miren ahí, y su profunda pobreza. Algunos dirían: bueno, yo no tengo nada con que dar, entonces no doy nada. No, el problema no es el número, el problema no es el porcentaje, el problema es el corazón, la hipocresía. Ellos tenían confianza en que Dios iba a suplir todas sus necesidades y daban sin importar. Ellos daban con un corazón amoroso y desinteresado, daban con generosidad. Miren ahí mismo: sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ellos sobreabundaban, a pesar de que no eran ricos en posiciones, y eran ricos en generosidad. Además daban, ahí en el versículo 3, según sus posibilidades, es decir, proporcional a lo que tenían. Tenían poquito, pues daban poquito; tenían bastante, pues daban bastante. No hay cantidad ni porcentaje que sea bíblico, es de acuerdo a las posibilidades. El diezmo es el Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. Aquí no dice 10%, no hay un número, es sacrificial, de acuerdo a sus posibilidades, es proporcional de acuerdo a lo que gana, es generoso, es un acto voluntario. Nadie tiene obligación de dar, no hay una obligación dada en las Escrituras. La cantidad que vaya a dar es determinada por cada uno. Si usted quiere ayudar a alguien, usted determina la cantidad, no importa. No se debe tomar el diezmo como el ejemplo que tenemos en las Escrituras. No es un diezmo. Jesucristo, ¿qué hizo? Se hizo pobre siendo rico para que todos con su pobreza fueran enriquecidos. Ese es el patrón. Además es un privilegio, no es una obligación. Si lo hace por obligación, no lo dé.
dice en el 4, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos, los macedonios, ¿qué hacían? Ellos decían, por favor, déjeme, yo quiero ayudarle. No era por obligación, sino por un corazón generoso. Además, miren el 5, es un acto de adoración. Y esto, dice, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor. Ellos querían entregarlo como un acto de adoración. Los aportes económicos son eso, son un acto de adoración aceptable hacia el Señor cuando provienen de una vida devota en Cristo y sin hipocresía, no buscando la gloria, sino como un acto de adoración. El servicio de la mañana tiene diferentes momentos, así como nosotros lo tenemos. Tiene la predicación, tiene la música, tiene la lectura, tiene las ofrendas. Todos, cada uno de ellos, son actos de adoración. Es un acto como los otros dones, es decir, es un don. Miren el 7, más, así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Es paralelo a los otros dones. Y miren el 8, es una prueba de amor. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Ellos, los macedonios, eran un ejemplo, no solamente para los corintios, sino también para nosotros. Lo hacían de una forma correcta. Y cuando vemos lo que está condenando Mateo o Jesús en Mateo 6, la hipocresía, y lo vemos de la otra forma, nos ayuda a poner una comparación y decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo? Hay una forma correcta de hacerlo. Hay que ver cuál es la motivación. No puedes esconder los motivos. Yo les animo a que hagan obediencia genuina, que frenen a la hipocresía, buscar solamente la gloria de Dios y no buscar el reconocimiento humano.